Santa Cena es de gran gozo, espero que para todos. Y el día de hoy continuamos nuestro estudio en el Santo Evangelio según San Lucas. Y el día de hoy vamos a concluir el capítulo 13 del mismo. Así es de que les voy a pedir que por favor me acompañen a hacer una oración para poner en manos de nuestro Señor este tiempo y que Dios hable a nuestras mentes y a nuestros corazones. Acompáñenme, por favor. Amadísimo Padre, Señor Todopoderoso, Dios eterno, te suplico, Señor, en esta mañana que perdones mis pecados y también los de cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí. Te suplico, Señor, que nos permitas presentarnos limpios delante de ti nuevamente hoy. Sé que ya muchos nos hemos puesto a cuentas contigo antes de tomar la Santa Cena, pero si aún hay algo que estorba en nuestra comunión contigo, por favor, te suplico lo limpies para que podamos estar en este día y en los siguientes en comunión diaria contigo. Por favor, nuevamente te suplico que abras nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra. La palabra recibida a través de Jesucristo, tu Hijo. Palabra de vida para nosotros. Gran enseñanza. Ayúdanos no solamente a escuchar, sino también a tener esto guardado en nuestros corazones para usarlos en nuestro día a día. En el nombre de Jesús. Amén. Llegamos entonces al capítulo 18 del Santo Evangelio según al capítulo 13 y al versículo 18 del Santo Evangelio según San Lucas. Voy a pedir a mi hermano Alex que si nos ayuda a leer el día de hoy. Adelante. ¿A qué se parece el reino de Dios? Continuó Jesús. ¿Con qué voy a compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció hasta convertirse en un árbol, y las aves anidaron en sus ramas. Volvió a decir, ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina, hasta que fermentó toda la masa. Continuando su viaje a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Hay pocas ocasiones en las que nuestro Señor Jesús emplea la mostaza. En esta ocasión, nuevamente, nos habla el Señor Jesús respecto de a qué comparar el reino de Dios. Y toma como ejemplo un grano de mostaza. Hace poquito, nuestra hermanita, yo les hice el favor de traer un granito de mostaza. Y este granito de mostaza es súper pequeño. Todos tuvieron la oportunidad, no sé si todos tuvieron la oportunidad de tener ese granito de mostaza, es muy pequeño. Pero cuando este grano de mostaza crece, resulta que normalmente llega a ser una hierbita o un arbusto. En realidad, del grano de mostaza no se hace un árbol. No hay árbol, un árbol así grande, de mostaza. No sé si ustedes sabían. De la mostaza se hace un arbusto, pero no un árbol. Pero aquí interesantemente nuestro Señor Jesús nos dice que este grano de mostaza crece hasta convertirse en un árbol. Esto resulta algo no normal, porque otra vez normalmente no se hace un árbol de un grano de mostaza. ¿Qué pasa cuando crece este grano de mostaza de una manera fuera de lo natural, fuera de lo normal? Llega a ser tan grande que las aves
vienen y se anidan. Entonces, cuando la iglesia es demasiado grande, las aves vienen y hacen un nido en ella. Entonces vemos que el crecimiento tan grande y a la vez, podríamos decir, un tanto desordenado, aunque parezca que haya organización, en realidad, las iglesias demasiado grandes, la iglesia como tal, siendo a veces demasiado grande, tiende a un gran problema. De acuerdo a muchos estudiosos de la Biblia, estas aves de las cuales nos habla nuestro Señor Jesús y que aquí nos escribe Lucas, representan al enemigo de Dios y a sus amiguitos. Entonces, estas aves están ¿dónde? Haciendo un nido en un árbol. En un árbol. Más adelante nos habla nuestro Señor Jesús de la levadura. Aunque no lo parezca, todas estas pasajes que vamos a ver el día de hoy están muy relacionados. Primeramente, cuando el árbol crece tan grande, hay puestos ahí, anidados ahí, enemigos de Dios en el árbol. El árbol puede ser inclusive la iglesia. En una iglesia, a veces entre más grande sea, y aún en iglesias pequeñas, no solamente vamos a decir que en iglesias grandes, puede venir y anidar a alguien que no es de Dios. El Señor Jesús nos advierte en muchas ocasiones que esto va a suceder. Nosotros lo vemos. De pronto llegas, te sientas y ves a una persona que se comporta de una manera diferente, de una manera no de acuerdo a la palabra de Dios, o que tal vez te dice que lo hace, pero en realidad no lo hace. Esa persona no es parte del árbol, no es el fruto del árbol, es un ave. ¿Qué está haciendo un ave? Ahí, haciendo un nido, poniéndose cómoda y alimentándose del fruto de ese árbol. En los versículos 20 y 21 se nos habla de la levadura. La levadura, en muchas ocasiones en la Escritura, se nos relaciona con la maldad. Han de saber ustedes que en la Biblia, en toda la Biblia, se menciona la levadura cerca de 100 veces. Esas 100 veces, bueno, son 98, pero esas casi 100 veces se le relaciona a la levadura con la maldad. En el Antiguo Testamento se menciona la levadura 75 veces y en el Nuevo 23. Todas las veces está relacionada con la maldad. Empezando desde Éxodo. En el libro del Éxodo es la primera ocasión en la que nuestro Señor, nuestro Dios, nos habla respecto de la levadura. En Éxodo 12 nos dice, le dice Dios al pueblo de Israel lo siguiente: durante 7 días comerán pan sin levadura, de manera que deben retirar de sus casas la levadura el primer día. Todo el que coma algo con levadura desde el día primero hasta el 7º será eliminado de Israel. Qué cosa tan tremenda. En la Escritura se nos habla respecto de tener mucho cuidado de la levadura. En el Antiguo Testamento, desde la primera vez que se nos menciona la levadura, se nos dice, ten cuidado, y si en alguien, en la casa de una persona hay levadura, ¿qué es lo que había que hacer? Eliminarlo de Israel. Al día de hoy también debemos tener esa precaución. Tenemos que eliminar la levadura. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que vamos a agarrar y vamos a correr a todas las personas que no están haciendo lo bueno? No. Les vamos a pedir que igual que aquí dice, quita la levadura. No es vete de la iglesia, es eso que estás haciendo, esa maldad, esa enseñanza mala. Quítala de tu mente, quítala de tu corazón, quítala de tu vida diaria, quítala. No puedes, no debes estar con los santos trayendo tu levadura. Jesús, versículo 22, nos dice aquí,
Jesús va en camino a Jerusalén. El tiempo de su crucifixión se va acercando. Tienen ya ustedes sus Biblias en la mano. Y nosotros vemos que el Santo Evangelio según San Lucas tiene 24 capítulos, ¿cierto? De estos 24 capítulos nosotros ya estamos ahora terminando el capítulo 13, pero resulta que desde el capítulo 9, versículo 51, es decir, al terminar el capítulo 9, se nos dice, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Entonces los primeros 9 capítulos de 24 son casi 3 años y medio del ministerio de Jesucristo. En todos los evangelios va a pasar casi lo mismo. Casi la mitad del evangelio o menos son 3 años y medio de ministerio. Más de la mitad de ese evangelio nos habla de los últimos días o de las últimas horas del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya terminando el capítulo 9, Jesucristo se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya se acercaba. Cada día se acercaba más esa hora, ese momento de su crucifixión. Jesús entonces iba viajando ya a Jerusalén. Jesús ya iba rumbo a la cruz. Capítulo 10, 11, 12, 13 es el camino de Jesucristo a la cruz. Vamos a leer de favor los versículos del 23 al 27. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? Le preguntó uno. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, no sé quiénes son ustedes. Entonces dirán, comimos y bebimos contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les contestará, les repito que no sé quiénes son ustedes, apártense de mí, todos ustedes hacedores de injusticia. Antes de comentar, quisiera que fuéramos al Santo Evangelio según Mateo, para ver qué es lo que Mateo aprende de esta misma parte en la vida de nuestro Señor Jesús. Y ahorita comentamos, Mateo capítulo 7. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno. Da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Ok, hace un momento Lucas tomó nota de algo que dice nuestro Señor Jesús, y aquí también lo encontramos en Mateo. Nos habla de la puerta estrecha. Voy a retomar en un momento esta parte. Pero ahora quisiera que fuéramos solamente a ver la parte de los versículos 15 al 17 y nos regresemos a Lucas. Aquí nos dice Jesucristo, y anota Mateo, tengan cuidado de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos. Son lobos feroces, son lobos que buscan destruir la iglesia. Recientemente, el domingo pasado, hablamos precisamente de eso. ¿Sí se acuerdan de qué hablamos la semana pasada? Excelente. Es importante el fruto.
Aquí Lucas anota una cosa y Mateo anota otra cosa. Aquí Lucas nos dice, una mujer pone levadura y la mezcla con una gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Más adelante, Jesús nos dice que son, más atrás, aquí, versículo 19, se nos dice que en este árbol hay aves, levadura, enseñanza. ¿Qué es lo que hacen las aves? Las aves dentro de este árbol contribuyen con el árbol. ¿En qué contribuye un ave con un árbol? Además de llenarlo de sus necesidades, ¿no? ¿Qué más hace este árbol de la historia? Esta ave para el árbol no hace nada, no produce nada, solamente viene y se pone cómoda. Se alimenta del árbol, se pone cómoda en el árbol y no hace nada en el árbol. No hace nada para el árbol, no da fruto. La levadura. Más adelante, aquí en Mateo se nos habla de que tengan cuidado de los falsos profetas porque vienen disfrazados de ovejas, pero en realidad no son ovejas. Tenemos entonces tres cosas que se nos habla respecto de personas que pueden estar en la iglesia. Son personas cuya enseñanza es incorrecta, cuya enseñanza no es de acuerdo a la palabra de Dios. Por fuera parecen, están, nos dice aquí, disfrazados de ovejas. Tú ves a la persona y parece cristiano, es más, a veces hasta parece más cristiano que yo. Su lenguaje es hasta tal vez más cristiano que yo. Dicen alguna cosa y apenas y ni acaba la persona de decir su frase y dice, aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, alabado sea Dios. Se puede tal vez saber la Biblia de memoria. Está muy bien disfrazado, pero no es oveja. No es oveja, parece, pero no es oveja. No produce nada para el árbol. Esa enseñanza que trae, así como nos menciona aquí Lucas, esa enseñanza que trae, la mezcla con una gran cantidad de harina. Pueden haber a lo mejor aquí 50 congregantes y a lo mejor uno de ellos no es oveja, es un lobo, que trae una enseñanza que no es de acuerdo a la Escritura, que no es de acuerdo a la palabra de Dios. No solo eso, no solo es lo que dice, sino algo súper importante, lo que hace. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos de acuerdo a lo que vamos aprendiendo de la Escritura? ¿Cómo vamos a saber si una persona ha aprendido, ha entendido bien lo que se le ha enseñado? De acuerdo a su fruto. Tú y yo tenemos que dar fruto. Si no estás dando fruto, entonces, cuidado, piensa. Esa persona que tú ves ahí no está dando fruto, tú mismo no estás dando fruto, entonces, o eres un lobo vestido de oveja, o eres un ave, que además de venir y hacer sonido y llenar de popó, no haces otra cosa. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu fruto? ¿Cuál es tu contribución para el reino de Dios? ¿En qué contribuyes? Tenemos entonces que pensar, ¿qué es lo que yo estoy enseñando? Muchas veces, cuando se habla, y sobre todo en el Nuevo Testamento, de profecía, no necesariamente
se refiere a que yo digo, es que el día de hoy va a pasar esto. No necesariamente, sino simplemente es enseñanza, es qué es lo que yo estoy enseñando. Falso profeta es equivalente en el Nuevo Testamento a falso maestro. No es necesariamente que tú estás dando una nueva profecía. Algunos sí, en algunas iglesias sí hay gente que de pronto se dedica a decir, es que yo profetizo en el nombre del Señor. No, hombre, hermano, usted mañana va a tener un coche porque Dios me dijo. Usted va a ser sana mañana y ya no le va a doler la cabeza porque Dios me dijo. Es que Dios me dijo que... Pues quién sabe qué le haya dicho a usted. Quién sabe si eso verdaderamente se lo dijo Dios o fueron sus nervios, ¿no? Pero no estoy aquí para ver esa parte, sino hay muchas personas que enseñan de una manera incorrecta, es falsa. ¿Cómo es que vamos a saber si la persona es creyente o no? Si la persona verdaderamente cree en Dios o no, debe haber un cambio. Cada uno de nosotros crece de una manera diferente. De la misma manera que si algunas de las personas de mi edad se ponen a un lado de mí, no todos vamos a ser del mismo tamaño. Algunos son un poquito más bajitos, unos un poco más gorditos, unos un poquito más delgados, etc. El crecimiento es diferente. El crecimiento lo da Dios. Cada uno de nosotros tiene un crecimiento diferente. Hay jovencitas de 15 años que unas están así, otras así y otras así. El crecimiento es diferente. Pero lo que sí es que todos, a su velocidad, a su ritmo, deben crecer. Todos debemos crecer. Si no crecemos, entonces, bueno, pues nos estamos quedando enanos. ¿Por qué no damos fruto? La semana pasada lo comenté yo y lo tengo que volver a comentar. Tú puedes decir, bueno, no soy lobo, tampoco soy un ave, pero no estoy dando frutos. Es bien simple. ¿Por qué no das frutos? Porque no comes. Un árbol para dar fruto necesita ser nutrido de la tierra. Si a un árbol tú no le pones o no está en un lugar donde haya buena tierra, no va a dar fruto. Si ese árbol no tiene agüita suficiente, no va a dar fruto. Si a ese árbol no le da el sol suficiente, no va a dar fruto. La semilla era buena, pero tal vez ese lugar en el que se le puso no es bueno. Tal vez no le está dando el sol suficiente, tal vez no tiene la agüita suficiente, tal vez esa persona no lee lo suficiente, tal vez esa persona no ora lo suficiente. Por eso no hay fruto. Oye, es que ese hermano posiblemente no sea un lobo, simplemente es un desnutrido. Por eso no da frutos. ¿Por qué personas de pronto tienen 10, 12, 15, 20 años en el Evangelio y no dan frutos? Porque aunque dicen que tienen 12 años en el Evangelio, nunca en su vida han leído a lo mejor una sola vez completa la Biblia. ¿Cómo va a dar frutos si nunca ha leído la Biblia, ni siquiera una vez completa? ¿Cómo? Es imposible, ¿no? Oye, es que ese árbol lo planté hace 20 años y no da fruto. No le da el sol ni le da el agua. Ni ora ni lee. Ni practica lo que lee. ¿Cómo va a dar fruto? Está todo desnutrido. Ya en el pueblo todo ñengo. Hay que comer. Hay que comer bien y no ser remilgosos. Ay, es que eso no me gusta. A mí nada más me gustan los salmos. Y hay personas que leen y lo único que leen en su vida y tienen 12, 15 años de cristianos son los salmos. Sí, es como el chamaquito que va a comer y lo único que quiere es el postre, que parece a mí. No, sus verduritas, todos los días, frutas y verduras, y no, pues va a estar desnutrido, aunque se vea gordito. Hay una cantidad impresionante de personas desnutridas a pesar de que estén obesas. Espiritualmente puede pasar exactamente lo mismo. Te puedes leer 100 veces los salmos, 300 veces los salmos, bueno, qué padre, qué bonito, canciones, te gustan las canciones, y entonces el árbol bueno da fruto bueno y el árbol malo da fruto malo.
ves a un joven, ves a un adulto dando fruto malo. ¿Cómo es tu fruto, mi hermano, mi hermana? ¿Estás dando buen fruto? ¿Tus hijos están dando buen fruto? No. Pues o no es árbol bueno o no está bien alimentado. Entonces, mi hermano, ¿qué es lo que hacen? Sobre todo mis hermanitas amas de casa. La pasan 3 horas cocinando. Y luego lavan los trastes, pero ¿y el alimento espiritual? ¿Estás pendiente todos los días de que tus hijos ya hicieron tu lectura? ¿Estás pendiente todos los días de que tú ya hiciste tu lectura como papá? Posiblemente tu hijo, tu hija no sea árbol malo, nada más está desnutrido. Preocúpate por su alimentación, por su nutrición. Es que mi hijo sí está bien alimentado, bien nutrido, sí, pero ¿qué come? Pues pura chatarrita, ¿no? Pues estamos en problemas. Esa chatarra es exactamente lo que trae a nuestros hijos y a nuestras vidas, que esa enseñanza incorrecta, esa enseñanza falsa. Todos aprendemos una cantidad impresionante de cosas. Y estamos a veces tan preocupados porque el niño o la niña saque 10 en la escuela. Pero, ¿y con Dios? ¿Lleva de menos un 7, un 8? Bueno, ¿y entonces? Nos estamos dejando llevar por los falsos profetas, por las falsas enseñanzas, y no solo de la iglesia, sino de afuera del mundo. Hay una gran cantidad de enseñanza que te está bombardeando y que te tiene inundada. Que tu hijo tiene que ser ingeniero, doctor, licenciado. Eso está bueno, pero ¿y? Pregúntale a tu hijo qué es lo que pasa si de sus 7 materias reprueba matemáticas. ¿Qué es lo que pasa? No va a decir, oye, pero si llevo 10 en español, el de matemáticas te va a decir, ¿y eso a mí? A mí me importa también que pase esto. Qué bueno que sacó 10. La felicito, qué bueno. Pues eso mismo hágalo aquí, en matemáticas. Qué bueno que su hijo vaya bien, bueno. ¿Y con Dios cómo va? De menos con 6. Vean, de menos pasó de panzazo. No. Bueno, ¿qué pasó? Hay que aplicarse. Tenemos entonces que tener cuidado con la enseñanza que nos invade y que nos inunda. No solamente en la iglesia, sino también en el mundo. Tenemos que estar excelentes para Dios. Más adelante, versículos 19 al 23. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Mucha de esa falsa enseñanza que se recibe en muchas iglesias, porque aquí Lucas y Mateo están hablando de algo que comentó nuestro Señor Jesús, esos árboles que representan la iglesia, esos lobos y esos pájaros están en la iglesia y están enseñando en las iglesias, en muchas iglesias. Y hay una cantidad impresionante de iglesias llenas de enseñanza respecto de ¿qué? De prosperidad, de salud física, de que te va a ir muy bien, de que te vas a tener mucho dinero. Y entonces hay una cantidad impresionante de maestros que enseñan de bendiciones y bendiciones y bendiciones y prosperidad. Y tenemos a iglesias llenas de gente que ¿qué hace? Nada, que viene, se sienta un domingo 30 minutos porque una vez mucho,
Y se va. Y después de eso, nada. Y viene el próximo domingo, viene y se sienta. Y después de eso, ¿qué hace? Nada. Nada. Y esa enseñanza se ha cundido de una manera tan terrible de que a veces hasta muchos cristianos piensan que ir a la iglesia es ir para pedir una bendición y para recibir una bendición, y todo el mundo quiere las bendiciones. Quiero bendición tras bendición. De tal manera que se ha cundido tanto la enseñanza de que parece que Dios es nuestro sirviente. Dios, quiero esto, Dios, quiero aquello, Dios, tráeme esto, Dios, tráeme aquello. Y a veces lo tratamos peor que a un sirviente y peor que a la señorita que viene y nos atiende en el restaurante. Le decimos, oye, ¿por qué tanto tiempo, Dios? Pues ya te lo pedí ayer. O sea, ¿por qué te tardas? Y muchas veces ni siquiera así le hablemos a la señorita mesera que nos atiende en el restaurante. Ni siquiera le decimos, oiga, señorita, ya se tardó 5 minutos. No, ni siquiera a la señorita mesera le decimos eso. Pero a Dios sí le decimos, Señor, pero si te pedí esto ayer, ¿por qué no me respondes? Señor, ya te pedí una casa y ¿por qué no me la das? Señor, te pedí que mi esposo sea creyente y no es. Señor, mis hijos son desobedientes y Señor, esto y... Dios no es nuestro sirviente. No está para complacer lo que nosotros queremos, todos nuestros deseos, y muchísimo menos si son deseos egoístas y caprichosos. Muchas de las cosas que le pedimos a Dios son así, egoístas y caprichosos. Y dice el Señor, ustedes no tienen porque solamente piden para sus propios deleites, para sus propios caprichos. Por eso no tienen. ¿Qué les voy a dar? Y así muchas veces somos. Y hay que tener cuidado porque mucho de eso lo hemos fomentado en nuestra casa. Y a la niña le damos, quiere su iPad, su teléfono, ahí está su teléfono, quiere sus zapatitos, toma. Bendición tras bendición, pero ¿y las obligaciones? Desde el Antiguo Testamento el Señor, nuestro Dios, nos viene enseñando. Vamos a ver esto en Josué y en el primer libro de Reyes. En Josué nos dice esto el Señor, Josué capítulo 1, versículo 6. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Ok, entonces ese valor y esa firmeza, o bien ese esfuerzo y esa valentía, ¿para qué son? ¿Para irme a pelear con el vecino? Ese esfuerzo y esa valentía, ¿para qué son? Para que tenga mis músculos como Schwarzenegger. Muchos no lo conocen porque es muy viejito. Ese esfuerzo y esa valentía, ¿para qué es? ¿Para que los muchachos se vean como Justin Bieber? Ese esfuerzo y esa valentía, ¿para qué son? Para obedecer. Para obedecer. Entonces nos encontramos con algo muy interesante. Para poder obedecer a Dios, necesito esfuerzo y valor. Esfuerzo y valor. Tenemos nosotros mismos que fomentar y también fomentar a nuestros hijos a no ser flojos. Despierta tú que duermes, dice la Escritura. Tenemos que aprender a no ser flojitos. Interesantemente, David le dice a su hijo algo muy importante a morir. ¿Cuáles son de las últimas palabras que David le dice a su hijo Salomón antes de morir? Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 2. Según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple los mandatos del Señor tu Dios. Sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con toda el alma y de todo corazón,
Nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Entonces el Señor tiene para ti y para mí bendiciones, de la misma manera que las tenía para Salomón. Y el Señor nos dice, así prosperarás en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Y tú como padre quieres que a tus hijos les vaya bien, tú quieres que tus hijos prosperen y tú también quieres prosperar y no me digas que no. Ay, no, yo quiero ser pobre por siempre, forever poor. Forever alone. No es lo que quieres. Tú quieres un varón varonil fuerte y abilletado para tus hijos, para tus hijas, ¿sí o no? Y tú quieres esa muchacha bien trabajadora, bien dedicada para el Señor, bien hermosa y bien guapa para tus hijos, ¿sí o no? Pero no digas que no. Pero para tener esa prosperidad, ese éxito, por donde quiera que vayas, ¿qué es lo que hay que hacer? Con ánimo, con valor, con fuerzas. Hay que cumplir los mandamientos, seguir por el camino, obedecer decretos, mandamientos, leyes y preceptos. Son cosas casi iguales. Ayer a los jóvenes les dejé de tarea que investiguen qué es, y ellos les van a decir a ustedes, papás, qué son los mandamientos, los decretos, mandamientos, leyes y preceptos. Esa fue su tarea ayer. Y le van a decir a ustedes, ¿sale? Para que te vaya bien. Queremos que nos vaya bien. Queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Entonces la pregunta es, ¿estamos siguiendo el camino de Dios? ¿Estamos obedeciendo los mandamientos, leyes y preceptos? ¿Cuáles? No, pues estamos en problemas. Si ni siquiera no sabemos los decretos, mandamientos y leyes, ¿cómo los vamos a hacer? Y entonces después, ¿cómo nos va a ir bien? ¿Cómo? Un poquito difícil, ¿no? Josué dice, todo lo que yo les prometí se los voy a dar. Ten firmeza y valor para obedecer toda la ley, no lo que quieras, no lo que te guste, toda la ley. En Reyes dice exactamente lo mismo. Esto es lo que David le está diciendo a su hijo, a Salomón. Y en el capítulo 6, Dios mismo habla con Salomón para decirle algo bien importante. La palabra del Señor vino a Salomón y le dio este mensaje. Ya que estás construyendo este templo, quiero decirte que si andas según mis decretos y obedeces mis leyes y todos mis mandamientos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Entonces viviré entre los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Muchas veces queremos la bendición sin la obediencia. Ayer comentaba con los muchachos esto. Aquí en la Escritura y en varias ocasiones en la Escritura nos habla de un sí, entonces. Queremos el entonces. Y venimos con Dios y le decimos, entonces. Queremos el entonces, pero ¿y el sí? Sí haces esto, entonces. Le dice Dios a Salomón, si andas según mis mandamientos, si obedeces mis leyes, entonces viviré entre los israelitas y no abandonaré a mi pueblo. Para todos ustedes que han leído la Biblia, al menos una vez completa, ¿saben qué pasó después? El pueblo de Israel fue obediente al mandamiento de Dios. El Señor tiene una canasta de bendiciones así para ti y te dice, aquí está. ¿La quieres? Ven por ella. La canasta está ahí. Dios no la ha quitado.
La bendición está ahí, Dios no la ha quitado. Pero ¿qué es lo que pasa? Queremos estar hasta las 12 del día acostados. Señor, ¿y esa canasta de bendiciones dónde está? Pues aquí está. Levántate, perezoso, y ven por ella. Eso está en Proverbios. Levántate, oh perezoso. Y aprende de la hormiga. Ya que lo dije, lo acabo. Y aprende de la hormiga, que no tiene ni al pastor ni a nadie que le esté diciendo, haz esto, haz esto, haz. Y va y lo hace. ¿Cómo es posible que la hormiga, con un cerebro tan pequeño, ¿ya viste de qué tamaño es tu cerebro? Fíjate de qué tamaño es el cerebro de la hormiga comparado con el tuyo. ¿Cómo es posible que una hormiga trabaje, 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 se levanta temprano y le chambea? Tú y yo tenemos que aprender de la hormiga. No tenemos que ser perezosos. Tenemos que esforzarnos y ser valientes para cumplir los mandamientos de Dios. Por supuesto, mucho de lo que hemos recibido, es más, lo más importante de lo que hemos recibido ha sido por gracia. El Señor nos ha dado la salvación por gracia. Pero la cosa no termina ahí. La cosa no termina ahí. Ok, ahí está la canasta llena de bendiciones, nada más levántate y estiras la mano. Ay Dios, ¿por qué no inventan el control remoto telepático para que no tengan que presionar el dedo y cambiarle de canal? Vamos a regresar a Lucas capítulo 13. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? Le preguntó uno. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, protestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, no sé quiénes son ustedes. Entonces dirán, comimos y bebimos contigo y tú enseñaste en estas plazas. Pero él les contestará, les repito que no sé quiénes son ustedes, apártense de mí, todos ustedes hacedores de injusticia. Ok, ahí casi empezamos nuestro estudio y ahí vamos a regresar. ¿Por qué hablar de lo que Moisés y Dios hablan con Josué? ¿Y por qué hablar de lo que David le dice a Salomón? ¿Y por qué hablar de lo que Dios le dice a Salomón? Porque Dios no cambia. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén y amén. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? Esfuércense. Esfuércense. Te animo a que te esfuerces y que invites a tus muchachos a que se esfuercen. Entonces vemos que el camino es ancho para la perdición. Muchos caminos te llevan al mal, pero solo un camino te lleva a Dios. Y tú sabes cuál es el camino. Señor, muéstranos el camino. Pero Felipillo, tanto tiempo tiene que estoy con ustedes y me dices, muéstrame el camino. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? ¿Cómo pues me preguntas, muéstrame el camino estrecho? Te digo pues que yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es el camino estrecho. El camino es Jesús. Y ahora que tú ya encontraste o estás encontrando el camino, te tienes que alegrar, te tienes que gozar. Tenemos que meditar que después de encontrar el camino, ya no tienes por qué estar estrecho. ¿Por qué sentirte abrumado? ¿Por qué sentirte apachurrado? ¿Por qué te sientes apachurrado? ¿Por qué te sientes abrumado? ¿Por qué te sientes forever alone? ¿Por qué?
si Dios está contigo. Y Dios es eterno. Dios no es como ese muchacho, esa muchacha que te promete que va a estar contigo por siempre y que a las 3 semanas te bota. Así no es Dios. Dios está contigo eternamente y para siempre. Ya encontraste a Jesús, aquel que fue capaz de dar su vida por ti. No aquel que a los 5 años te deja con 3 hijos ahí botados. Ya encontraste a Jesús. ¿Por qué puedes estar triste? ¿Por qué estar abrumado? ¿Por qué pensar que la vida no tiene sentido? Claro que tiene sentido. El sentido es Dios. El camino es Dios. La meta es Dios. ¿Por qué estar tristes? ¿Por qué? Es como que sales ahorita aquí a la calle y dices, ay, ¿dónde está el sol? Abre los ojos, papacito. Ahí está. Abre los ojos, ahí está Dios. No sé para dónde ir. Abre los ojos, ahí está Dios. No sé qué camino seguir, ahí está Cristo. ¿Qué más? Posiblemente la puerta es estrecha, posiblemente el camino es estrecho, pero la vida es abundante. Ah, entonces mañana voy a ser millonario. Sí, en el Espíritu, en el Señor. En el Espíritu, en el Señor. Yo sé que eso para algunos no vale nada. Pero el Señor también te dice, cuidado, ¿tú piensas que lo material es duradero? No. Ve un coche de hace 10 años, ve un coche de hace 20 años, ¿cómo está? ¿Quién de los muchachitos de aquí conoce a Schwarzenegger? Ya ni conocen a Schwarzenegger. Fue Miss Universo, Miss Mundo, Miss no sé qué vacilada, no sé cómo le llaman esos portachones. Pero velo ahora. Ah, mister, ¿no? Así porque si no fuera... ¿Qué pasó? Pórtense bien. Fue mister, ¿no? Y ahora, ¿dónde está? ¿En cuántas películas ha salido últimamente? En los últimos 3 años. ¿Dónde está? ¿Y sabes dónde va a estar en 10 años? Pero ¿sabes dónde está Dios y dónde ha estado hace 500 años? ¿Y sabes lo glorioso y lo majestuoso que fue Dios hace 500 años y hace 1000 años y hace 2000 años? ¿Y sabes lo grande y lo majestuoso que Dios es hoy y lo que será en 2000 años? No así tu celular. Nuevamente, la puerta es estrecha, el camino es estrecho, pero la vida es abundante. La vida en Dios es abundante. Espero que se vea porque es un poco pequeño, pero ahí está el mundo, ahí estamos tú y yo. Arriba está el cielo. La puerta es estrecha, pero es como un embudo. Para llegar a Dios es como un embudo. Ok, es cierto, la puerta es estrecha, el camino es angosto. Pero ¿sabes cómo se hace un embudo? Todo el mundo, si no conoció un embudo, les presento un embudo. Se hace cada vez más amplio, cada vez más grande, cada vez más espacioso. Así es nuestra vida con Dios. Cada vez más espaciosa, cada vez más ancha. Ahí cabemos muchos y cabemos espaciosamente. Tu vida y la mía debe ser espaciosa. Y para entrar al infierno, ¡ah, qué fácil! ¡Qué cómodo! ¡Qué a gusto! Sí, es exactamente como el embudo, pero al revés. Cada vez la cosa es más difícil, más angosta, más apretada, más complicada. El sufrimiento cada vez aumenta, más sufrimiento, más sufrimiento, más sufrimiento y al final destrucción, aniquilación.
voy a rezar a mi familia para que después de 20 años Dios nos saque. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todas las personas que están en el infierno van a salir ¿para qué? Para ser destruidas, y la muerte va a ser destruida. Bueno, y entonces, ¿dónde estuvo lo bonito? No importa, al fin que en el infierno vamos a caber todos. ¡Qué tontería! A veces piensan que es como en los programas esos de chistes que van a tener aquí a las muchachas muy guapas y ahí bailando salsa, ¿no? No, es un lugar de castigo. Y después de un montón de castigo, destrucción, muerte eterna. Ay. Ok, en la vida cristiana, al principio a lo mejor le sufrimos un cachito. Pero con Cristo vamos de menos a más. De menos a más, cada vez más, y más, y más, y más. Así es el embudo. Y acá, todo parece bonito, pero cada vez es peor, y peor, y peor, y peor. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres, mi joven, mi hermano mayor? ¿Qué quieres para ti? ¿Qué quieres para tu vida? Vida eterna, muerte eterna. Una buena cantidad de gozo hoy, pero después sufrimiento, o un poquito de sufrimiento y eternamente gozo. Tú decides. Regresamos a Lucas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean en el reino de Dios a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas, mientras a ustedes los echan fuera. Habrá quienes lleguen del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse al banquete en el reino de Dios. En efecto, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Yo sé que en este momento ya estás pensando en la pizza de chicharrón. Es un platillo mexicano, si no lo han comido se los recomiendo. No saben prepararlo, fácil. Vas a la tortillería, pides 1 kilo de tortillas, vas a la chicharronillería, compras medio kilo de chicharrón y ahí en ese círculo, en forma de pizza, le pones arriba el ingrediente que es el chicharrón, es la pizza chicharrón. Pero a pesar de todo eso, y a pesar de tu roast beef, y a pesar de tal vez tu ribeye, tu top sirloin, y de todas las cosas que te gustan, con la ensalada que te gusta, y con el helado que te gusta, ¿te imaginas lo que es? Yo no he tenido la oportunidad. ¿Cómo crees que come el presidente de un país? ¿Cómo crees que le cocina? ¿Te imaginas después de esas 3,000 ovejas y todos esos cientos de vacas engordadas que le llevaban a Salomón? ¿Cómo crees que comían? ¿Tú crees que la carne que le llevaban era pellejuda? Así como que se comía su taquito de cerdo. No, ¿verdad? ¿Te imaginas un buffet en uno de los mejores hoteles de México, Pinico? Imagínate un banquete en el cielo. Toda la comida que te comes aquí te vas a ver, aunque hubiera sido la comida que te preparaba tu mamá de chiquito, no se va a comparar en nada con un banquete en el cielo. Y allá habrá algunos que están rechinando los dientes, y no porque están degustando la comida. Ahí será el lloro, porque van a ver, qué terrible, ¿no? A veces pensamos en el infierno como ese lugar en el que tocan salsa y están las muchachas como modelo.
No. El castigo y el sufrir. Y creo yo, y algunos hermanos estudiosos de la escritura piensan también, y a veces dibujando haciendo un dibujo respecto de lo que es el infierno, sería algo así como que tienes un hambre, apetito feroz, y está bien ahí, comiendo y disfrutando de esa comida rica y deliciosa, y a ti se te cae la baba, y aquel comiendo. Eso es castigo. Eso es castigo. Aquella persona disfrutando y recibiendo todas las comodidades y todos los lujos, y tú calientito, pero por el ardor del fuego. Sudando y con la boca seca. Recientemente vimos un pasaje en el cual decía que una persona se murió y le decía: Señor, Señor, por favor pídele a Lázaro que venga y que a lo mejor con su dedo nada más que moje y con la puntita de su dedo me lo haga llegar. Imagínate desear una gotita de agua nada más para que te moje la lengua. Y el Señor Jesús les dice: no se puede, porque hay un abismo entre ustedes y nosotros, y nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Oye, entonces manda por favor a Abraham para que les diga. Les mandé a los profetas y no le creyeron. Ahora mismo les mandé a mi Hijo Jesucristo y no les creyó. No. Entonces, qué importante es hoy. Esfuérzate, sé valiente. No se te olvide que el reino de los cielos es para los valientes y para los esforzados. No es para los flojos y para los cobardes. En ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron: sal de aquí y vete a otro lugar, porque Herodes quiere matarlo. Él les contestó: vayan y díganle a ese zorro: mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente, y al tercer día terminaré lo que debo hacer. Tengo que seguir adelante hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que muera un profeta fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada, y les advierto que ya no volverán a verme hasta el día que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor Jesús traía una meta, pero se entristece. Dice: vayan, me digan a esa zorra que tengo que hacer su misión. Ya estaba el tiempo muy, muy cerca. Y no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Es terrible, ¿no? Se acerca el día de la muerte, se acerca el día de la crucifixión. Y en ese lugar escogido, Jerusalén, de la cual nos habla bastante Ezequiel, esa ciudad hermosa, no recibe a los profetas y tampoco a Jesucristo. Así pues, el discípulo no es superior a su maestro. A lo más será como su maestro. Por lo cual, hermano, no te sorprendas si te rechazan por hablar de Dios y por hablar del Evangelio. Pero ¿de qué les servía a estas personas lo que tenían? Si nos dice aquí versículo 35, su casa va a quedar abandonada, es cierto. ¿De qué les servía a todas esas personas matar a Cristo? De todas maneras, todo aquello en lo cual ellos creían iba a ser destruido. Si al día de hoy tú sigues
sin ir por el camino de Dios y te sigues distrayendo con cosas que no son buenas, piensa esto. Todo eso por lo cual te esfuerzas y trabajas y dedicas tanto tiempo va a ser destruido. Puede ser tu propio cuerpo. Dedicas tanto tiempo en peinarte o en maquillarte, a lo mejor en hacer ejercicio. Todo eso va a ser destruido. Todo. Y a pesar de que has escuchado de Jesús, tal vez lo sigues matando hoy y no lo dejas vivir. Te animo nuevamente, esfuérzate y sé valiente. Amado Padre, te doy muchas gracias porque el día de hoy nos das la oportunidad de meditar respecto de las enseñanzas de Cristo. Ayúdanos, por favor, Señor, a esforzarnos, porque verdaderamente se requiere esfuerzo para decirle no al pecado. Porque el pecado nos acecha, nos inunda, porque tu enemigo se ha plantado en esta iglesia y también en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones se ha metido, se ha hecho unidos y nos sigue enseñando muchas cosas y nos distrae. Y tal vez nos siga haciendo sentir culpables porque al día de hoy seguimos sin obedecer. Por favor, Señor, haznos recordar cada día que tu Hijo Jesucristo ya murió en la cruz y resucitó y nos ha dado un lugar especial en el cielo. Ayúdanos solamente a esforzarnos cada día por cumplir tus mandamientos y a seguir por ese camino estrecho, angosto, que nos lleva a la vida eterna y a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Te suplico, por favor, que cuides del pecado y de la maldad a cada uno de los que se encuentran aquí. También te suplico por mi vida, Señor, ten misericordia de mí y ayúdame, por favor, a no caer en las tentaciones que día con día vienen a mí. Te lo suplico, Señor, en Cristo Jesús. Amén.